Un gusto tener a nuestros panelistas. Tenemos nuevamente, es un gusto muy querido, mi hermano Pedro Miralao desde Chile, que comparta la palabra de Dios hoy. Siervo, un Amén. saludo para él. Muchas gracias, mis pastores, mi pastor Alejandro, muchas gracias por invitarme. La verdad que ayer yo vi el celular y eran la 1 de la madrugada cuando decía, oh, le dije a mi esposa, me están invitando a conversar. Fue un honor para mí haber recibido esta tremenda invitación para participar en este programa. Así que estamos saliendo al aire también por acá en Radio Dimensión Apostólica, en la 106.3, en la frecuencia modulada para la ciudad de San Pedro La Paz, aquí como a 600 kilómetros de distancia donde yo estoy, y también estamos a través de Adoradores de Jesús y todo lo puedo en Cristo. Que el Señor les bendiga. Amén, amén, mis queridos hermanos. También están ya nuestros panelistas muy conocidos como el pastor Rafael Román, que nos ayuda siempre desde allá de Estados Unidos. Pastor. Dios le bendiga, amado hermano, en esta hermosa noche desde aquí, desde Willimantic. Estamos gozosos, estamos contentos, estamos en victoria. Es una bendición que Dios nos ha dado a nosotros y nosotros estamos contentos, estamos gozosos para seguir llevando el mensaje de Jesucristo a toda vida, a toda escritura que nos está escuchando a través de estos medios como Facebook, como la radio por internet, y a través también de nuestros hermanos allá en la radio Cristo es Poder y Adoradores de Jesús. Gracias, gracias, mi pastor. También está con nosotros pastor Clever Arroyave. Clever. Un cordial saludo a todos los hermanos pastores del panel y a todas las personas que nos ven a través de este medio, en la radio y en los Estados Unidos, con mi hermano José. Aquí estamos para entrar en un desarrollo y un análisis del mensaje, y espero que todo esto sea de bendición para todos los que nos ven a través de este prestigioso programa. Amén. Amén. Sin duda alguna será así, mi querido pastor. Y tenemos también el Conchito, mi hermano José Giler. El más jovencito de todos, hermano. El más jovencito. Conchito porque es el último. El más jovencito, como decíamos ayer. Nos faltaban todos los siervos, porque si los siervos es como tomarse un café sin azúcar, hermano. Sale la cosa media amarga, pero con todos juntos es hermoso estar y compartir con cada uno de ustedes, amados amigos y hermanos en el Señor. También un privilegio saludar a toda la audiencia que está ahí con nuestro hermano Rafael Román, allá en Guayaquil con nuestro hermano Pastor Alejandro Andrade, allá también en Guayaquil, nuestro hermano Clever Arroyave y nuestro hermano Pedro Marilao, hermano, el recuerdo es Marilao, no es Merilao, es Marilao, hermano Marilao. El Señor los bendiga, el Señor los guarde a todos y a cada uno de ustedes, que siempre la paz de Dios, que guarda en completa paz cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Jehová ha confiado, así que nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso y nuestra fortaleza y nuestro refugio está en Él. Dios les bendiga y gracias por invitarme nuevamente a echarle batalla con la palabra del Señor. Amén, mi querido siervo, amén. Bueno, vamos a empezar, no sin antes agradecerle al Señor por este tiempo de bendición y pedirle a mi querido siervo Pedro, por favor, que nos ayude con palabra de bendición en esta noche. Siervo. Amén, amén. ¿Partimos leyendo, pastor, o hacemos una pequeña oración? La oración primero. Amén. Señor, en esta hora le damos gracias, Padre Celestial, por poder estar una vez más, Señor, al aire en este hermoso programa, gracias, Señor, donde conversamos las Escrituras. Yo te pido, Señor, que nos llene de tu gracia, fortaleza, Señor, pon palabras en nuestra boca para que podamos, Dios mío, poder interpretar, Señor, lo mejor posible esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un gusto estar aquí con amén. Ustedes, siervos que me están escuchando a través de las diferentes emisoras cristianas. Bien, el tema de hoy, ¿qué es el temor de Dios? Sin duda alguna un tema que va a ser muy interesante, por eso es necesario que prestemos mucha atención lo que los siervos van a compartir a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Para ello les voy a invitar que vayamos al libro de los Proverbios, un libro de sabiduría que Dios nos ha entregado, nos ha regalado para que nosotros aprendamos cada día más de él. Proverbios capítulo 1, verso 7. Le voy a pedir a mi pastor Clever, por favor, que nos ayude con la cita bíblica. Bueno, estamos en Proverbios, capítulo 1, el versículo 7.
Leemos en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, un tema realmente interesante. Les decía que todo principio de sabiduría es el temor de Dios, y nosotros en esta noche vamos a ver qué es tener sabiduría, ¿verdad? ¿Qué es realmente el temor de Dios? Porque hay muchos hermanos, muchas personas que han escuchado este versículo, pero no lo disciernen bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. Personas que confunden qué es temor y qué es miedo, creen que es lo mismo. Y sin duda alguna, dentro de la palabra de Dios, bajo la luz de la Escritura, es algo completamente pero muy diferente. Hay un abismo de diferencia. Mientras que el miedo nos aleja de Dios, el temor de Dios nos acerca cada día más a Él. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esos conceptos, ¿verdad?, en esta primera parte. Y quiero iniciar, mis queridos hermanos, ¿verdad?, haciendo una diferencia también entre qué es conocimiento y qué es sabiduría. El conocimiento, sin duda alguna, son informaciones sobre algo o alguien que posee el ser humano para comprender la realidad de las cosas por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Mientras que la sabiduría es el conjunto de estos conocimientos, amplios y profundos, por supuesto, ¿verdad? Pero que se adquiere a través de la experiencia, a través de un estudio, podríamos indicar también. Pero ¿cómo poder aplicar este conocimiento de una forma clara, de una forma precisa, de una forma utilizando la inteligencia, de una forma racionalizada, de lo que hemos aprendido, por supuesto? Y si nosotros no sabemos utilizar este conocimiento, mis queridos hermanos, no nos va a edificar en nada, no nos va a servir para nada. Porque recuerden lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Bien, mis queridos hermanos, bajo esta premisa vamos ya a iniciar. Le voy a dar aquí el uso de la palabra a mi hermano Pedro para que inicie con el comentario de esta noche. Siervo. Amén. Muchas gracias, mi pastor Alejandro. Bueno, el texto que hemos tomado, ¿cierto? Para esta jornada, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, yo quisiera tomar primero la palabra, ¿cierto? Yaré, que es la palabra que ocuparon para escribir este verso en hebreo, que es temer, referenciar, temeroso. Que no chillen Realmente, los gatos. eh, entonces, mis amados, aquí cuando hablamos acerca del temor, también nos dice el proverbista, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo creo, hermanos, que cuando nosotros nos acercamos a la sabiduría, ¿cierto? Es el temor al Señor, pero como decía nuestro pastor, no es ese temor de terror, no es ese temor de muerte, no es ese temor, hermanos, que nos espanta, que nos asusta, sino que es amor realmente hacia nuestro Dios, porque cuando uno comienza a temer al Señor, comienza a respetar su palabra, comienza a buscar el agradar a Dios, y recordamos escritura que dice que cuando el Señor dijo, el que me ama, dice, mi palabra guardará. Entonces comenzamos por eso. Cuando existe este temor, dice que los hombres se apartan del mal, hermanos queridos, entonces los hombres comienzan a hacer la voluntad del Señor. Y cuando comenzamos a hacer la voluntad del Señor, lo hacemos de buena manera, lo hacemos alegre, lo hacemos por gratitud, lo hacemos porque Él nos salvó, porque Él nos perdonó, porque Él nos llamó a esta luz admirable, a esta luz, hermanos, que nos lleva a su presencia, esa comunión que nos atrae hacia el Señor, es todo esto. Entonces, cuando nosotros nos apartamos, hermanos, de la maldad, aborrecemos digamos, la inmoralidad, aborrecemos el pecado, y Señor, realmente lo hacemos con temor, con reverencia, con respeto, con gratitud, porque Él nos amó primero. Entonces, yo veo, hermanos, en esta escritura, como dice, quien teme al Señor aborrece lo malo.
aborrecemos, digamos, el pecado. No lo hacemos a propósito porque estamos viviendo en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo de pecado, pero hermanos amados, nosotros no nos dejamos llevar por la carne, sino que estamos dando la batalla porque queremos agradar a nuestro Señor en todo tiempo. Entonces, cuando quien teme al Señor dice aborrece lo malo, y después el Señor dice, y yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta, el lenguaje perverso. Realmente cuando usted y yo estamos bajo ese temor, comenzamos a acercarnos a la ciencia, al conocimiento. Y comenzamos también a aborrecer, hermanos, el orgullo, porque nos hacemos humildes. Aborrecemos la arrogancia, porque la arrogancia, hermanos, ninguno de nosotros puede tener un mayor concepto de sí mismo. Entonces, también despreciamos la mala conducta, porque queremos andar en los caminos del Señor y bien, queremos hablar su palabra, no como antes. Habían algunos profetas que dijeron, hermano amado, cuando se presentaban delante del Señor, estaban en un pueblo de labios inmundos, un pueblo grosero, un pueblo garabatero, como decimos nosotros en Chile, donde siempre estaban escuchando doble sentido, malas palabras, palabras inmundas, palabras de maldiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tememos al Señor, también nos apartamos de ese lenguaje, hermanos, perverso, de ese lenguaje de doble sentido, porque entre nosotros no puede haber eso. O sea, no podemos, hermano, estar hablando doble sentido, como se dice en Chile, de la cintura para abajo, porque esa es una mente muy perversa. Nosotros, con el temor hacia el Señor, comenzamos hermanos, a aborrecer la maldad y comenzamos a abrazar la sabiduría, el conocimiento, la palabra. Y queremos estar allí siempre edificando a otros, siempre, hermanos, conversando de la Santa Escritura. Recordemos lo que dijo el Señor en una oportunidad, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en nosotros abunda la palabra, mis queridos pastores, ¿qué es lo que vamos a hablar? Palabra de Dios en todo tiempo. Entonces, yo creo que allí es cuando la sabiduría toma el control de nuestra vida, hermanos amados, y nosotros a ese temor, hacia ese amor hacia el Señor, nos apartamos del mal. Que el Señor les bendiga. Gracias, siervo Pedro. Pastor Clever, ¿qué es el temor de Bueno, Dios? es muy importante saber. Bueno, es muy importante saber basado en el versículo central, ¿no? Del cual ya le dimos lectura. Hay diferencia entre el temor a Dios y un miedo. El miedo es una emoción natural de los animales, entre ellos estamos nosotros los hombres. Esta consiste muchas veces en experimentar muchas inquietudes que nos aterrorizan a una amenaza de peligro. Por ejemplo, el temor es una presunción o sospecha de un peligro. El temor no suele estar bien fundada. Un ejemplo, el miedo es una emoción primaria natural del ser humano. El temor es una sospecha de un peligro, hablando de lo natural. Un ejemplo del miedo natural, por ejemplo, los pasajeros de un avión fuerte, violenta, y sienten miedo como cualquier persona o como cualquier animal. Un ejemplo del temor, algunas personas temen a seres sobrenaturales. Por ejemplo, uy, no entro porque vi una sombra, uy, no entro porque vi un duende, una bruja, etcétera. La gente tiene miedo. Pero ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios es el respeto, es tener reverencia, es tener admiración a la palabra de Dios. A mí me impresiona bastante lo que habla en el libro de Deuteronomio 28. Dice, acontecerá que si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Mire lo importante de todo esto. Un hombre o una mujer que quiere ser sabio o quiere tener temor de Dios, escuchar atentamente lo que la Biblia nos habla o lo que nos habla Dios a través de cualquier persona o de cualquier medio, ¿sí? Es tener temor y reverencia. Pero es muy importante que todo lo que nos están escuchando, muchas personas se burlan o muchas personas hacen mofa
o muchas personas hacen lo contrario a lo que Dios dice, no obedecen. Pero aquí hay un pasaje muy importante en el libro de los Salmos, 112 dice, versículo 1, oh, las bienaventuranzas del hombre que teme a Jehová. Mire usted, que tengo mi Biblia textual, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2, su linaje será poderoso en la tierra. Y sigue hablando algo tan grandioso del hombre que es doblemente bendecido, que teme a Dios, que teme a Dios. No todos los hombres terrenales tememos a Dios. Por eso comencé dando este ejemplo sobre el temor y el miedo. Hay dos cosas muy distintas, muy diferentes. Pero como dijo mi pastor, es importante saber que de la abundancia del corazón habla la boca. Y un hombre o una mujer que hable palabra que salga de adentro, sea bien, será de bendición, o sea mal, será de maldición. Porque del corazón sale el buen y el mal tesoro. Entonces, según el versículo central, el principio de la sabiduría. Mire usted, si vamos a ver un hombre sabio, que Dios le dijo, no habrá otro hombre como tú, fuera de ti no habrá otro, le dijo al mismo escritor de este bello proverbio, que es Salomón. Acuérdense que Salomón, con toda la esplendidez y la riqueza y la sabiduría que Dios le había dado, cometió muchos errores, como tener, aparte de su mujer, 1000 entre doncellas y mujeres. Miren usted, pero lo importante de todo esto es saber entender y comprender que el principio de un hombre sabio, ¿sí?, es tener mucho temor divino hacia la palabra de Dios y hacia lo que profesamos hablar de la palabra de Dios. Tener admiración del Dios que nos ha rescatado de donde hemos estado es tener temor. Pero muchas personas que piensan que con decir yo me congrego ya tengo temor de Dios, no es así, no es así solamente porque yo me congrego. Aquí estamos hablando en toda la extensión de la palabra, aparte de congregarse, que es lo primordial para aprender y sacando y profesando el evangelio en nuestras vidas. Por eso dice, el versículo dice, hijo mío, si los proverbios te quieren seducir, no consientas. Miren, hay cosas que nosotros muchas veces consentimos, digámoslo así, ignorantemente. Pero hay cosas que no podemos consentir sabiendo que no están bien. Por eso la Biblia dice, hay de aquel que a lo malo le diga bueno y a lo bueno le diga malo. Por eso Salomón también entendió que él, con todo lo que él tenía, él no fue feliz, porque con todo lo que él hizo, Dios de igual lo disciplinó a él, pero por la promesa de su padre David tuvo misericordia de él. Pero lo importante de todo esto es saber cuál es el principio de un hombre que busca adquirir sabiduría. Primeramente hay que temer a Dios en todo el ámbito de la palabra. Acuérdese que hay temor, supuesta presunción o una sospecha de un peligro, nada más. Pero el temor reverencial que todos tenemos que tener a Dios, no le estoy hablando de hacernos religiosos, de hacernos sectaristas, no le estoy hablando de eso. Lo que le estoy hablando de tener respeto al evangelio de Jesucristo, que es la palabra, respeto. Y no todos respetan el evangelio, no todos respetan. Aún habemos muchos creyentes que irrespetamos el evangelio, y esa es la verdad. A veces habemos muchos cristianos que no reverenciamos el evangelio. Nosotros como ministros que Dios nos ha tomado en cuenta en su misericordia,
tenemos que primeramente tener respeto hacia lo que profesamos predicar. Y lo que yo profeso predicar es lo que profeso vivir en mi vida personal. Aparte de eso, más que tener admiración de lo que uno predica, es tener admiración del que nos permite predicar. Y eso es tener un temor divino hacia Dios y su palabra. Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante saber que la Biblia nos enseña, como dice mi pastor en el versículo, de la abundancia del corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Será que habrá reverencia? ¿Habrá respeto? ¿Habrá sumisión? ¿Habrá obediencia? Por eso me impresiona a mí cuando dice en Deuteronomio 28, acontecerá. Mire, hay un acontecimiento a una obediencia a la palabra de Dios. Y ahí usted habla, si usted quiere leer ese capítulo, porque esto es bien extenso, hasta el 15 hay muchas bendiciones. Y del 15 para abajo hasta el 60 y pico muchas maldiciones. Y como la una dice, bendito serás en tu salida, en tu entrada, en tu acostar, bendito el fruto de tu vientre. Imagínese usted. Y como yo le leí el Salmo, para ir terminando, para darle paso al otro pastor, dice, oh, las bienaventuranzas del hombre que teme a Jehová. En sus mandamientos se deleita en gran manera y su linaje será poderoso en la tierra. Habla de la descendencia que va a ser poderosa en la tierra. ¿Por qué? Porque hubo un hombre o una mujer temerosa o temeroso de Dios que infundió los principios primeramente en su vida personal para transmitir a lo suyo, y el linaje va en secuencia siendo bendecido porque hubo un hombre y una mujer bendecido que le dio la sabiduría y el conocimiento del evangelio. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, le doy el paso aquí a mi pastor Rafael Román. Gloria, me escuchan, ¿verdad? Estaba, Sí, fuerte y claro. Estaba trabajando con la emisora que no quería entrar el audio, así que tuve que hacer un pequeño cambio aquí, pero está funcionando todo bien. Hay algo que nosotros tenemos que entender respecto al temor a Dios, y es que no es tenerle miedo, sino es respeto total como Padre, como Creador, como la persona que nos guía, como la persona que nos ha dado su Espíritu Santo para que nos dirija, como la persona que entregó su Hijo para que nosotros fuéramos salvos a través de él. Y esto es algo más que admirarlo, esto es algo más de tener un respeto, esto es abrir el corazón y darlo todo por él. Dice en Proverbios capítulo 8, versículo 13, quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje del perverso. Y en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 también nos dice, como tenemos estas promesas, querido hermano, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. La palabra es bien claro en esto de tener el temor a Dios. Dios no es un Santa Claus, Dios no es un tipo de persona que nosotros le podemos hablar de como queramos. Es un Dios que bien caballeroso, es un Dios que no te obliga a hacer nada, pero es un Dios que te advierte lo que son consecuencias y lo que es la corrección hacia la obediencia. Y cuando nosotros entramos a no obedecer a Dios porque decidimos que entendemos que la sabiduría divina de él no nos llena a nosotros y nosotros queremos experimentar a ver qué pasa cuando la advertencia está ahí, es como cuando hay un pare o un alto, México le dicen alto, y tú estás conduciendo un carro y tú sabes que tú te tienes que detener porque en ese cruce puede ocurrir cualquier cosa, pero tú ignoras el letrero porque no le tienes respeto al letrero y cruza o impacta a alguien o alguien te impacta a ti, tú le puedes costar hasta la vida y viene una consecuencia a través de todo eso que va a venir, puede multa, puedes perder tu vehículo, te pueden dar una demanda y te pueden quedarse con todo tu casa, con todo, hasta con los biles suyos se van a quedar. Y esto es lo mismo lo que Dios quiere que tú hagas cuando tengas el temor. Cuando tú tienes el temor hacia Dios, tú tienes un respeto totalmente, no solamente a Él, sino a su palabra, como la palabra nos guía. Y nos entregamos totalmente a ese respeto y nos dejamos que Él nos conduzca a nosotros. Salomón, cuando fue rey de Israel, él tuvo un sueño con Dios. Y Dios le explicó claramente lo que él tenía que hacer.
Y él lo aceptó así. Y dice la palabra que Salomón fue lo más sabio que ocurrió por todo Israel, pero así mismo como fue lo más sabio, también fue lo más torpe que ocurrió por todo Israel, porque se olvidó de lo que Dios le había dicho tiempo atrás y se puso a adorar otros dioses. Y ahí le faltó el respeto a Dios, ahí no tuvo temor a Dios. Y esto le costó a Salomón no solamente el reinado, sino el prestigio de mucha gente. La gente no lo veían como un respeto que Dios utilizaba y nunca pudo ni siquiera ponerse los zapatos de su papá, que a pesar que su papá le había fallado a Dios, reconoció en su corazón de que le falló a Dios, buscó a Dios y Dios lo llamó su amigo. Y ahí está la diferencia de Salomón y de David. David fue amigo de Dios porque David reconoció que cuando le falló a Dios, el respeto aún estaba ahí y fue ante Dios con un corazón contrito y humillado y quebrantado a pedirle perdón a Dios. Y Dios lo perdonó, pero enfrentó consecuencias con todo eso. Salomón nunca supo ir donde Dios a decirle a Dios, discúlpame, perdóname, Señor, porque te fallé y te falté respeto cuando me puse a adorar a otros dioses. Y estas son las cosas que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros le faltamos el temor a Dios cuando comenzamos a dejar a Dios en segundo plano y a poner nuestro yo adelante todo el tiempo y nos convertimos prácticamente de gente sabia que Dios nos ha dado sabiduría para poder entender muchas cosas a personas necias de todo corazón cuando dejamos lo de Dios. La persona que cuando no quiere seguir los caminos de Jesucristo, la persona cuando rechaza el evangelio, no son personas sabias, sino la palabra lo conduce como por personas necias, amén, con corazón hueco y corto en visión. Y cuando tú le tienes temor a Dios, tú te alimentas la palabra, tú buscas la presencia de Dios todo el tiempo. Y cada paso que tú das en tu mente, en tu corazón, en tu mente, tú analices si es el paso firme y correcto que Dios quiere que tú des. ¿Y qué hacemos? Vamos donde el Padre y le preguntamos al Padre rápidamente, Señor, ¿esto es el camino que tú quieres que yo coja? Señor, este es el paso que tú quieres que dé. Señor, esta es la decisión que tú quieres que yo tome. Señor, este es el lugar correcto donde tú quieres que yo esté. Y cuando comenzamos a hacer todo este tipo de preguntas a Dios, porque hay un respeto, porque queremos una respuesta para hacer lo correcto delante de Él y estamos reconociendo que no le queremos fallar, entonces hay un temor increíble. Por eso que dicen en 2 Corintios capítulo 7, como tenemos esta promesa, querido hermano, purifiquemos de toda contaminación en el cuerpo. Tenemos que limpiarnos para llevar ese temor a Dios. Ahora mismo no hay respeto aquí en este mundo por nadie, ni por Dios, ni por nadie. Yo creo que la gente respeta más a Satanás ahora mismo que a Dios, porque se conducen a lo que el diablo quiere que ellos hagan, más lo que Dios dice que hagan, ellos no lo quieren hacer. Pero estamos viendo que ahora, como dice la palabra, a lo bueno lo están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno. Entonces, nos quejamos como iglesia porque estamos en una situación tan diferente y nos ponemos a comparar los tiempos de antes con los tiempos de ahora, cuando tiempo pasado es pasado y estamos viviendo el presente, aunque Dios no cambia y su palabra está en todo tiempo, que puede pasar en cualquier moda, la palabra de Dios siempre está sobre todo eso. Y tenemos que, como iglesia, como pastores, como ministros, buscar la presencia de Dios, dejar que Dios nos dirige, porque le tenemos un temor, le tenemos un respeto a Dios y queremos que Dios nos conduzca a una victoria segura, y que no solamente que tengamos una victoria segura, sino que lo que nosotros hagamos, que procuramos que todo lo que hacemos sea de bendición al prójimo y que Dios se pueda glorificar en esa vida. Adelante, nuestro pastor. Gracias, siervo Román, gracias. Pastor José, la audiencia lo escucha. Amén, hermano, amén. Qué bonitos puntos de vista lo que ustedes tienen acerca de la palabra de Dios, y es hermoso poder compartir con ustedes. Y lo bueno que nosotros tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarse, ¿no es cierto? Así lo dice allá en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. El rey Salomón, yo creo que este libro lo escribió en su juventud, cuando estaba en su primer amor. Porque los demás libros que escribió el rey Salomón, que están incluidos unitos que otros ahí en una Biblia,
cuando él se enloqueció y escribía cualquier clase de cosas, ya eran los viejitos. Ya cuando estaba medio, como dijéramos acá en Quichua, ya estaba medio ruquito, macharruco, ¿sí? Entonces ya no tenía una claridad de lo que escribía. Pero aquí en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio, o sea, cuando nosotros comenzamos en la vida cristiana, en nuestro principio, entramos con un amor tan ferviente que poco a poco se va olvidando. Pero note lo que dice en el versículo capítulo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Ah? Qué hermosa reflexión. Es ahí que viene el principio. Si no respetamos a nuestros padres, lo cuales vemos, jamás respetaremos a Dios, al cual no vemos. Nos vemos. Entonces, cuando nosotros, como nuestro hermano pastor Pedro Arroyave, ocupaba, dice el rey Salomón en una de sus, cuando tenía la lucidez, dice, más vale perro vivo que león muerto. Más vale perro vivo que león muerto. Más vale alabar a Dios que servirle al diablo, hermano. Porque muchas veces nosotros preferimos buscar las cosas del mundo que buscar a Dios. Nos encanta que la gente nos aplauda, nos encanta que la gente nos diga bravo Arroyave, bravo Marilao, bravo Román, bravo Alejandro, bravo José Giler. O sea, nos encanta eso, nos encanta. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Así que cuando alguien aplaude, que aplaude al Señor. Y cuando nosotros, bueno, no es que me esté apartando el tema, quiero entrar un poquito sobre esto. Quisiera hablar de la obediencia y de la desobediencia. Vieron muchos hombres que fueron obedientes a Dios, como David. ¿Sí? Mire, ¿por qué David tenía conforme el corazón a Jehová? Porque cuando él tenía sus problemas, no lo hizo como Salomón, que se dejó seducir por las 1000 mujeres que tuvo, en la poligamia total. ¿Sí? No se dejó. David, cada vez que tenía un problema, iba a los pies de Dios. Iba a los pies de su Dios. O sea, Dios le complace cuando nosotros somos obedientes y tenemos algún problema. No vamos donde la vecina, no vamos donde la prima, no vamos donde la Carlotina, donde Juanita, no vamos a otro lugar, sino que venimos a la presencia de Dios, a los atrios de nuestro Dios. O sea, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el principio donde nosotros tenemos que tener éxito, donde nosotros tenemos que tener, así como ocupaba también Deuteronomio 28, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendita será su arteza de amasar, bendito serás que en todo lo que emprendas. Sí, porque aprendió a temer a Jehová, pero mucha gente solamente quiere ser un cristiano de oídas, pero nosotros tenemos que ser cristianos de carrera, ñaño, cristianos de carrera. No solamente de oídas, no solamente que porque me gusta, por el milagrito, porque quiero que el cheque lo pueda pagar mañana, o sea, nosotros tenemos que, y los que tienen éxito y aprenden a temerle al Señor, son los cristianos de carrera, los que dejan todo, los que dejan el buen negocio, los que deja todo atrás por seguir al Padre eterno soberano, hermano. Entonces, si yo tengo temor a Jehová, yo voy a sumergirme en la presencia de Él, y cuando tenga algún inconveniente, no voy a ir donde María, no voy donde Juana, no voy donde Cristina, no voy donde el mejor amigo, voy a los pies de mi único, sabio y poderoso y grandioso Dios. Señor, ¿qué hago? Señor, aquí vengo. Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Deme la salida, busco la palabra. Entonces ahí es el principio de la sabiduría, donde uno va a escudriñar, donde uno va a buscar, donde va a decirle, Señor, mire Padre, Señor Dios Todopoderoso, aquí estoy, Jesucristo, usted es mi Salvador. He aquí, usted dice en su palabra, allá en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, quien oye mi voz, entraré con él, cenaré con él y él cenará conmigo. Señor, yo te abro, yo te invito, ven, papito lindo, aquí está mi mesa, aquí estoy yo te temo a ti, Señor, y quiero hacer lo bueno, quiero buscarte primero a ti. Amén, hermanos. Eso es lo que le puedo decir en esta noche, hermano.
Amén, mi querido hermano. No encontraba el micrófono, pero bueno. Se le cayó. Sí, es muy gratificante lo que estamos nosotros viendo en esta noche, pero yo quiero un poco aclarar ciertos asuntos, ¿verdad? Mi hermano se refería a que el famoso rey Salomón, ¿verdad? Escribió estos 3 libros que nos dan una profunda sabiduría, como es Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, escrito por Salomón. Él lo escribió en el ocaso de su vida, mis queridos hermanos. No lo escribió de juventud, sino en el ocaso de su vida. Y nos evidencia en Eclesiastés 1, verso 2, cuando dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él en el ocaso de su vida se había dado cuenta que todo lo que él vivió, las mujeres que él tuvo, la riqueza que él tuvo, los bienes que él tuvo, todo ese poder que tuvo, era vanidad. Eso estaremos hablando en otro tema, mis queridos hermanos. Pero era muy importante saber esto, ¿verdad? Porque referente a la sabiduría y al conocimiento es muy importante conocerlo. Pero hay también que hacer otra diferencia, mis queridos hermanos. Vayamos al versículo central, ¿verdad? Proverbio 1, verso 7 dice que el temor no dice a Jehová, dice temor de Jehová. Eso debemos tener bien claro, porque tener temor a Jehová es tenerle miedo a Dios. Aquí se refiere a temor de Jehová, mis queridos hermanos. Esa es una diferencia que nosotros tenemos que hacer muy claramente, mis queridos hermanos. Repito, no es temor a Jehová, es temor de Jehová, mis queridos hermanos. Entonces, yo podría decir, mis queridos hermanos, con lo que ustedes han dicho y compartido en esta noche, que el temor de Jehová es tener una conciencia clara que cada individuo, cada siervo, cada cristiano debe tener, porque Dios nos está observando, mis queridos hermanos. Dios observa en todo momento lo que nosotros hacemos, cómo actúas, cómo tratas a tu mujer, cómo tratas a tu prójimo, cómo tratas a tu vecino, cómo hablas, cómo te diriges a las personas, ¿verdad? Él sabe lo que hay en nuestro corazón y lo que vamos a pensar, mis queridos hermanos. En otras palabras, podríamos decir que Dios nos está monitoreando en cada momento, en cada minuto de nuestra existencia, mis queridos hermanos. Y eso se evidencia, voy a hacerles rápidamente, Génesis 16:13, donde dice claramente, tu Dios nos observa. Génesis 16:13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Dios nos ve todos los días, mis queridos hermanos. Y lo ratifica el Salmo 139, verso 1 al 4. Dice, Jehová, tú me has examinado y conocido cuando me siento, cuando me levanto, cuando me acuesto. Porque Jehová sabe desde lejos mis pensamientos. Ha escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos los conoce Dios. Pues aún que no está la palabra en mi lengua, Él ya lo sabe. Qué precioso la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Entonces, Proverbio 15 también nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirándonos a todos, a malos y a buenos, dice la palabra, mis queridos hermanos. Entonces, muy importante, yo les quería comentar rápidamente estos versículos para que en base a esto también vayamos ya a la segunda parte, mis queridos hermanos. Siervo Pedro, tiene el uso de la palabra. Amén. Gracias. Yo quisiera en esta hora hablar un poquito acerca de cuando Moisés da la segunda ley, como dicen algunos especialistas, pero que es la misma que recibieron al principio, digamos, la primera generación, porque la primera generación murió en el desierto. Y la segunda generación tuvo que ser instruida en la palabra del Señor, conocer la ley, conocer los mandamientos. Y el siervo Moisés le escribe a Israel y les dice en Deuteronomios capítulo 13, verso 4, solamente al Señor tu Dios debes seguir, rendir culto, cumple sus mandamientos, obedécelo, sírvele y permanece fiel a él. Y el salmista nos escribe diciendo, dichosos son los que temen al Señor y los que van por sus caminos. Cuando, hermanos queridos, siervos queridos, cuando hay obediencia a la palabra del Señor, eh, van a ver estas bienaventuranzas, van a ver estas bendiciones, van a ver estas promesas de vida eterna.
Entonces, cuando los creyentes o cuando el común del ser humano no quiere oír la voz del Señor, no quieren oír las palabras del Señor, realmente en ellos, como decía nuestro pastor Román, están obedeciendo y están temiendo a Satanás porque hacen las obras de Satanás. Sin embargo, nosotros, la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, tiene que ser, hermanos, un pueblo obediente, un pueblo que ande en los caminos, un pueblo que tenga, como hemos dicho en esta hora, temor, temor, amor a Dios, en obedecer su palabra, en obedecer sus mandamientos. Y como dijo digamos, el predicador Eclesiastés, el fin de este asunto que se ya ha escuchado todo, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. Yo creo, hermanos queridos, que cuando usted y yo o la iglesia en su conjunto cumplen los mandamientos del Señor, estamos entrando en una tremenda sabiduría, estamos entrando, hermanos, en el gozo del Señor. El Señor nos está mirando con ojos bastante alegres. Yo quiero traer, hermanos, a un poco el libro de Apocalipsis cuando dice que los ojos del Señor están como llama de fuego mirando, y están mirando a la iglesia, porque realmente el comportamiento de los creyentes en estos días deja mucho que desear. Se han apartado del temor, se han apartado de la sabiduría, se han apartado de la palabra, están teniendo interpretaciones humanas de lo que ellos quieren, de lo que ellos quieren escuchar, pero no están siguiendo los mandamientos del Señor. Y de esto podríamos hablar mucho, podríamos, hermanos, levantar la piedra, ¿cierto? Y vamos a encontrar un montón de cosas muy desagradables que se están haciendo en la iglesia, porque realmente se ha perdido el temor al Señor, se ha perdido el respeto hacia la palabra, la obediencia a la palabra, eh, se ha perdido eso. Entonces, cuando el Señor está mirando su iglesia con ojos llama de fuego, es porque realmente está molesto con muchos cristianos, porque estos cristianos no están escuchando, no están obedeciendo, hermanos amados, no están cumpliendo los mandamientos del Señor, se han apartado del principio de la palabra, se han apartado de la obediencia al Señor. Entonces, cuando nosotros decimos esto, que el fin de este asunto es que se ha escuchado todo, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Realmente, si nosotros obedecemos al Señor, un día vamos a estar en la gloria, un día vamos a estar con Él, recibiendo esas hermosas palabras que un día el Señor dijo y dejó escrito: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos queridos, hermanos amados que nos escuchan a través de todas las redes en esta hora y también por las señales de antena, obedezcamos a la palabra del Señor. Yo creo hoy día que hay cristianos que siempre están buscando el acomodo, están buscando sus propias interpretaciones, están acomodando la escritura, pero falta mucha obediencia en la iglesia, falta mucha obediencia en la palabra del Señor, falta mucho respeto, no hay temor. Y si destapamos los pecados que hay en la iglesia, realmente son horrorosos en muchos lugares, en muchas partes, incluso en nuestras propias iglesias, pero ¿por qué se ha perdido el respeto? Se ha perdido el amor a la palabra, se ha perdido, como dice el verso, el temor del Señor, se ha perdido, porque cuando hay temor del Señor nos apartamos del mal, pero veo que hay mucho mal dentro de los cristianos, hay mucha envidia, mucho celo sacerdotal entre los ministros, hermanos amados, muchas diferencias, demasiado sectarismo, incluso se ha perdido el amor entre los cristianos. Entonces nos hemos apartado de lo más importante, de tener el respeto a nuestro Señor, de cumplir su palabra, de amarle a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y obedecer su palabra. Realmente el obedecer a Dios trae un premio, trae vida eterna, trae, hermanos, una, una gran recompensa en un futuro. Pero realmente los creyentes hoy en día no están obedeciendo, no están obedeciendo a la palabra. Y como lo hemos dicho muchas veces, cuando hay una entretención, cuando alguien está entreteniendo, la gente está escuchando. Pero cuando se está hablando la palabra del Señor, no quieren oírla, no quieren obedecerla. Los mandamientos son molestos para muchos. Es que la palabra los descubre. Entonces ahí es cuando comienzan a arrancar. Pero realmente aquellos cristianos que entienden que el temor al Señor es el principio de la sabiduría, que es el camino a la salvación, es estar con Él. Por ahí la Escritura dice: amístate con Dios y tendrás paz. Cuando estás amistad hacia el Señor, hay paz. Se obedece la palabra, se obedece, hermano, los mandamientos. Muchas veces estamos tan agradecidos de lo que Dios hace con nosotros,
¿Por qué no cumplir su palabra? ¿Por qué no seguirle a Él si Él lo ha hecho todo por nosotros? Nos ha dado la salvación. No éramos nada, no merecíamos nada, merecíamos la muerte. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar, nos perdonó y nos invitó a la vida eterna. Entonces, ¿cómo no obedecer sus mandamientos? ¿Cómo no tenerle respeto? ¿Cómo no tenerle amor a un Dios tan grande, un Dios que es amor, que lo ha entregado todo por usted y por mí, hermanos amados? Sin embargo, tenemos creyentes que no agradecen a Dios lo que Él hizo por ellos, desobedeciendo su palabra, apartándose de los principios de la fe, amontonándose maestros por ahí para llevar discípulos tras sí, enseñando, hermanos, realmente sus propias concupiscencias, y se han apartado de lo más glorioso de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Gracias, siervo. Le voy a dar el paso aquí a mi pastor Román, pero con una pregunta, si me lo permites, pastor. Seguro. Listo. ¿Por qué será que la gente, verdad? Ya habíamos tratado este asunto. ¿Por qué la gente confunde entre temor y miedo a Dios? Recuérdate que nosotros, los latinos, pues nos enseñaron desde pequeño tenerle miedo a las correas y las chancletas de mamá y papá. Y cuando uno hacía algo malo, pues fueteaban a uno duro, le daban a uno con lo que había. Y cuando uno va creciendo en este tipo de crianza, donde los padres ponían respeto a uno con lo primero que encontraban, que podían agarrar con la mano y azotarle a uno, y vamos entonces de generación en generación con esta creencia, cuando vemos esta palabra de temor, lo primero que se nos va a activar del subconsciente a la mente es miedo. El miedo. Y la realidad, cuando tú vas al diccionario y te pones a buscar el temor no es miedo, es un respeto profundo a algo, a alguien. Y nosotros los latinos, pues, estas definiciones del griego, del hebreo, hacia el español, nunca son exactos y casi siempre buscan lo más acertado para traer la definición. Y voy a traer un ejemplo que a mí me enseñaron, que es uno muy bueno. Estaba esta abuela, hacía su pescado, le picaba la cabeza y le picaba la cola al pescado. Entonces, pues, la nieta vio eso y le dio curiosidad y decía a la mamá, porque ella picaba entonces también la cabeza y la cola al pescado. Y la mamá, por sacársela encima, lo que le dijo fue porque así fue que me enseñaron. Así tu abuela me enseñó que se cocinaba. Pues la nena, con esa curiosidad, va a su abuela y le pregunta a la abuela por qué entonces ella le enseñó a su mamá que había que picarle la cabeza y la cola al pescado. Y la abuela le dice esto a la nieta: mira, hija, lo que pasa es que el sartén era pequeño y el pescado no me cabía entero. Se tuvo que picar la cabeza y la cola al pescado para que cupiera en el sartén y se pudiera cocinar. Y esto es lo que pasa hoy en día. La enseñanza que estamos nosotros llevando, por lo menos la que a mí me enseñaron, mi mamá fue católica, romana, apostólica, de la que va a la iglesia. Y la enseñanza que ella me enseñó a mí cuando yo era pequeño fue una enseñanza de lo que ella le había enseñado, pero no era bíblico. Y había muchas cosas que cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador, le dije, no, me impactaron. Una de las cosas que a mí me enseñaron fue que Jesús no tenía hermano. Y cuando yo me encuentro con eso, yo tuve que hacer la pregunta, pero es que Jesús nunca tuvo hermano. Tú no te choques de mí. Tú parece que vienes de una iglesia católica. Yo, correcto. Donde no se lee la Biblia mucho. Entonces, cuando ellos me van introduciendo, entonces yo entendiendo que la palabra me va llevando hacia donde Dios quiere que me lleve, que hacia el norte. Y esto es lo que pasa con temor y miedo. Si yo le enseño a mis hijos lo que es miedo y lo que es temor a Dios. Temor a Dios no es que tú te le escondas. Tú vas a orar, te le escondes porque le tienes miedo y pega a temblar. Es tener el respeto a Dios. Es reconocer quién es Dios. A que ella tiene que tenerle miedo a mí cuando me vea con una chancleta o con una correa que se vaya a correr. Ese que tiene que tener miedo. Pero, y son dos cosas diferentes y la gente las quiere similar porque le buscan sinónimos que no son correctos. Y esto es lo que pasa cuando uno no lee la palabra. Lo que le trae son sinónimos
que se parece, pero no es lo que significa. Y esto trae problemas. Esto trae mucho problema porque trae confusión y por ahí que se mete el diablo y por ahí el diablo te divide una iglesia. Yo vengo de una iglesia, cuando yo comencé en 1990, a finales de noviembre, víspera de Acción de Gracia. Esa iglesia era una iglesia que tenía 33 pueblos en Puerto Rico, de 78 que tenía, una iglesia establecida. Tenía sobre 20 iglesias en el área este de Estados Unidos, tenía iglesias en Florida, tenía iglesias en México, Colombia, la República Dominicana. Y por un trapo de nombre, de enseñanza bíblica de Dios y Yahvé y Jehová, se creó un espíritu maligno y la iglesia tuvo una división donde hoy en día la iglesia ha tratado de levantarse, pero no crece. Se ha mantenido de 33, nos quedamos con 12. De las 12 creo que quedan 10 ahora en Puerto Rico. Y no puede parir porque no aprenden de las lecciones viejas y siguen en el mismo círculo, dando la misma vuelta y cometiendo los mismos errores. Y eso es lo que nosotros hacemos como padres, como abuelos, como tíos, hermanos. Cometemos los mismos errores porque no nos instruimos. Temor es una cosa, miedo es otra cosa. Y no podemos confundirla nunca. Adelante, pastor. Gracias, mi pastor Román, por esas palabras. Siervo José, también le tocó una pregunta ahora. Amén. Todo cristiano tiene que estar dentro del temor de Dios, mi querido hermano. ¿Por qué? Perdón, como dijo un amigo por acá, ¿me puedes repetir la preguntita? Claro que sí. ¿Por qué es necesario que todo cristiano esté dentro del temor de Dios? Amén. Es necesario porque, hermano, voy a irme al libro de Hechos, capítulo 5. En el libro de Hechos, capítulo 5, y bien, a mí no di yo el dedo esto. El Señor cuando dice algo a mí no se equivoca, hermano. Amén. Yo estaba ahí pegándome una duchita y dijo, Señor, yo le dije, Señor, yo no he estudiado, Padre, he estado así tan apresurado, tan trabajado que no, y él dijo, yo quiero que hables de Hechos, capítulo 5, y lo voy a hacer. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 5, está la respuesta a la pregunta que usted me pregunta. Hubieron una pareja, Ananías y Zafira. Amén. Ellos aparentaban estar en el temor de Dios, pero en realidad en el fondo de su corazón no estaban en el temor a Dios. Mucha gente hoy en día nos llenamos de apariencia, hermano. Queremos que el pastor nos vea, queremos que el diácono nos vea, queremos que la gente nos vea, lo que hablaba del aplauso. Ananías y Zafira, ¿cuál fue el pago de estos dos muchachitos desobedientes que quisieron impresionar a Pedro? Pedro, aquí te ven. El ministerio de Pedro, yo siempre le digo que no es el que la gente le dice y comienza a hablar mal de Pedro y predicadores irrespetuosos comienzan a decir que Pedro era un cobarde, que Pedro era esto, que Elías un profeta llorón, que estas cosas, hermano. No, eso también es irrespeto a los siervos, porque imagínese usted que si en ese tiempo a ellos les tocaba no tenían esa boca a decir lo que dicen de Pedro ahorita. Por eso cuando alguien viene a la casa de oración, hermano, cuando usted invite y viene a hablar esas clases de cosas, mejor le diga, hermano, bájese y vaya a estudiar bien la Biblia y no hablar de las personas, hermano. Porque la Biblia dice, no juzgue para que no seas juzgado. Así, pero estoy entrando más al tema de Ananías y Zafira. Yo voy a tomar lectura de Hechos capítulo 5, donde dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Oiga esa frase. Muchos hombres nos dejamos llenar el corazón de Satanás, hermano. Nos dejamos llenar burbujitas. Y la pareja, los que se dicen pastor y pastoras en la iglesia, hermano. Sí, están llenos sus ojos de billetes, hermano. Cash.
hasta la luna. Son seguidores de Cash hasta la luna. ¿Qué dice Cash en inglés, hermano? Efectivo. Hermano, en inglés. Yo no hay pit inglés, hermano. Yo hice Spanish. Dinero, money. Cash money, hermano. Oh, money grand, hermano. Entonces, hermano, muchos, bueno, a mí me ha tocado en esta vida cristiana ser así un poquito más agresivo en la palabra de Dios. Quizás es por ver tanta irresponsabilidad, tanto embusterismo de pseudos pastores que se toman el nombre de Dios, hermano, y dicen Éxodo capítulo 20, versículo, perdón si no me recuerdo bien, 7, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ahora, hermano, esta Ananías y esta Zafira estaban en la iglesia, hermanos, eran seguidores de Pedro, pero ellos vendieron y dijeron, no, démosle nomás la mitad del billetito, a Pedro no se va a dar cuenta, aquí nos dejamos esta partecita, nos cogemos la parte que dio hermano Alejandro para que pusiéramos el púlpito, me lo vamos a coger y lo vamos a tapiñar por acá y nos vamos a llevar. Estoy hablando con el término que nosotros entendemos más acá los ecuatorianos, así, hermano, pero no es porque estoy hablando un término vulgar, hermano, porque es el término del vocablo del pueblo. ¿Sí? Entonces ellos se sustrajeron y se escondieron. Entonces dijeron, ¿eso será temor a Dios o no será temor a Dios? Hermanos, ustedes que están conmigo. Hermano Pastor Clever Arroyave. Por supuesto que no. El temor a Dios no te va a hacer mentir ni contradecirte en lo que tú dices que vas a hacer. Amén. Lo desafíe en Ananías, estaban un bien, pensándolo, dándolo todo, pero nadie le daba un centavo por eso. Ellos le dieron más de lo que ellos se imaginaban y se sustrajeron. Y es hermano impresionante. Rafael. Amén, hermano. Hermano Rafael. Dice en Salmo 112, versículo 1, donde dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Sí. Hermano Pedro Marilao. Amén. Usted está tomando el caso de la iglesia. Hechos capítulo 9, verso 31 dice, mientras tanto la iglesia disfrutaba la paz a la vez que se consolidaba en Galilea, Judea, Samaria, pues vivía en el temor del Señor. Amén. Hoy día se ha perdido ese temor, hermano. Hoy día solamente en vez de ser evangelistas somos chantajistas. En vez de ser predicadores, hermano, queremos llenar nuestros bolsillos. La gente quiere buscar. Y eso, hermano, es no tener temor a la palabra del Señor. El Señor dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Nosotros recibimos este precioso evangelio. Jesucristo no nos cobró ni un centavo de dólar, hermano. No para que sea cash hasta la luna. Sí. Ya lo escuchan, hermano. Se va a buscar un programa con Cash Luna. No, yo estoy diciendo cash hasta la luna, hermano. Recuérdate que él vive en Guatemala al lado de la señora que tiene billetes de verdad. Y le robó a ella. Bueno, hermano, entonces, sí, entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Eso es tener miedo, temor a Jehová, tener miedo de Dios Jehová, o tener temor, hermano. Si Dios nos manda a predicar sabor, como dijo, siempre repito las palabras de Jorge Mariscal, hermano, desaparecido ya. Sí, Dios nos mandó a predicar este evangelio sabroso, hermano. No es este evangelio sabroso, no es que yo voy a obtener riquezas para mí. O sea, yo voy a sentir gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Yo voy a estar sabiendo que el día que me venga mi Señor y me diga, a ver, José, ¿cuánto cobraste? ¿Cuánto te mandé yo a ponerle precio a la palabra? ¿Cuándo te mandé yo a ponerle precio para que tú hicieras una alabanza y ganaras su fructuara de eso? ¿Cuándo te mandé yo a que tú, José, cobraras por salir en Zoom con los hermanos? ¿Cuándo te mandé? ¿Cuándo te dije, cóbrales?
Cuando te dije yo que la palabra que ponía en tu boca era para que tú te enriquezcas, para que tú te llenes los bolsillos. No, hermano, nosotros tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y la palabra de Dios de nosotros vino limpia, pura y sabrosa para que nosotros de poder disfrutar y no fluctuar de ella, hermano. Porque nosotros un día daremos cuenta al Señor. Y ahí está la obediencia. Estos hombres sustrajeron ese dinero. Y hay muchos hombres todavía sustrayendo, engañando ovejas y sustrayendo, falseando la verdad, hermano. Y eso un día darán cuentas al Señor. Y dice, muchos se llenan, no, nosotros daremos cuenta. Es que no, si tú das, puro chantaje, hermano. La Biblia no es para que nosotros seamos chantajistas. La Biblia es para que nosotros seamos evangelistas. ¿Y qué quiere decir evangelio? Anunciar las buenas nuevas de salvación del reino, hermano. Que Jesucristo viene, que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo es el verdadero Dios. Amén, hermano. Amén, 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 amén. amén, amén, mi hermano. Amén. Grandes palabras, siervo José, sin duda alguna. Pero yo les quiero, en esta parte, ¿verdad? Rápidamente, decirles y a la vez comentarles por qué es importante tener el temor de Dios. El temor de Dios, mis queridos hermanos, nos aleja del pecado. Por eso es importante que nosotros tengamos conciencia de lo que hacemos, cómo actuamos, cómo hablamos, porque les decía hace un rato, en todo momento Dios nos está observando, ¿verdad?, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y eso se evidencia en Proverbios 16, verso 6, cuando dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué precioso versículo nos da el Señor, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros tengamos temor de Dios, porque como yo sé que Dios me está observando, no voy a permitir que alguien me venga a sobornar con miles de dólares y yo lo voy a coger. No, pues si yo sé que Dios me está observando y eso no le gusta a él, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Alejarme de esa propuesta, alejarme del pecado. Por eso es importante que nosotros conozcamos que el temor de Jehová nos aleja del pecado, mis queridos hermanos. Muchos, sí es muy cierto, ¿verdad?, que muchos cristianos que no saben ni siquiera qué es el temor de Dios, ¿verdad?, caen en estas tentaciones, mis queridos hermanos. En Proverbios 15:16 también nos dice que es mejor lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, mis queridos hermanos. ¿Verdad? Si nosotros recordamos lo que Pablo también nos dice en su palabra, que él se conformaba con lo que él tenía. Tenía mucho en ocasiones, pero en ocasiones también tenía poco. Y él llegó a aprender, mis queridos hermanos, a vivir así. Nosotros también tenemos que aprender de esa forma, mis queridos hermanos. Aprender a vivir con el temor de Dios. Porque sin el temor de Dios vamos a cometer errores. Nos vamos a alejar de Dios. Vamos a caer en transgresión. Vamos a caer en tentación. En otras palabras, vamos a caer en pecado, mis queridos hermanos. Amén. Bien, quiero con estas pocas palabras, mi hermano Pedro tiene el uso de la palabra en esta parte. Amén, amén, amén. La verdad, mi querido siervo, yo quisiera leer, quizás este tema también es bastante fuerte, referente a lo mismo, al temor, pero aquí encontramos lo que el proverbista nos dice en el capítulo 31, verso 30, dice, engañoso es el encanto, pasajera en la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Hoy encontramos, hermanos queridos, realmente verdaderas mujeres que prácticamente muestran su cuerpo dentro de las iglesias. Predicadoras que se suben ajustadas completamente, hermano, y realmente los carnales ahí comienzan a hacer su festín. Y realmente es eso. Yo veo que hoy en día, sobre todo para las hermanas, es bastante complejo este tema, porque si bien hay que vestir, como dice el apóstol Pedro, decorosamente, ¿cierto? Decentemente, pero hoy día el mundo cristiano, sobre todo muchas hermanas, y ustedes lo han visto, en todas las naciones está sucediendo lo mismo, nuestras hermanas han perdido el temor, al temor al Señor.
temor a la palabra. Usted puede ver cómo hablaba yo con el pastor José Giler temprano y le comentaba yo, cuando uno revisa los Facebook, ve la cantidad de gente que se ha puesto narcisista, sobre todo las mujeres, las jóvenes, las hermanas, tomándose fotos con cuerpo entero, ¿cierto? Mostrando sus curvas, sus figuras. ¿Y dónde está el temor? O sea, le decía yo, están mostrando la mercadería, ¿para quién? O sea, están buscando un marido, no sé qué es lo que buscan, pero está apareciendo este espíritu sensualismo dentro de la iglesia, dentro de las hermanas, dentro de y hermanas casadas incluso, apareciendo este espíritu sensual, cuando realmente dice la Escritura que la mujer que teme al Señor, que ama al Señor, que respeta la palabra, que también cuida su cuerpo, y ese cuerpo que tiene es para su esposo, cuida su cuerpo, es digna de alabanza. Sin embargo, hoy estamos viendo esta frialdad, este modernismo, y muchas veces encontramos por ahí algunos flyers, algunos folletos, algunos afiches que dicen la cristiana actual y la verdadera cristiana, o sea, mostrando el paralelo de ambas. Pero realmente se ha perdido el temor, mis queridos siervos, en los creyentes. Pero lo importante es que nosotros, mis queridos pastores, mis queridos siervos del Señor, sigamos amando la palabra, sigamos amando la palabra, sigamos detrás de Cristo, Amén. sigamos obedeciendo al Señor, sigamos predicando, aunque muchas veces nos escuchan dos, tres, sigamos predicando, no nos cansemos. Yo escuchaba a nuestro querido pastor a Omar Antonio Lillo Cifuente, que trabaja con nosotros, con nuestro pastor Giler, él decía, aunque sea uno que yo le predique ahora, que haya uno que esté ahí, yo a ese le voy a predicar. Y realmente, hermanos amados, yo sé que cuando se habla de las palabras fuertes, nuestro pastor Giler fue suave hoy día con el tema de Ananías y Zafira, porque ahí podía entrar con, hermanos, con la cuchilla hasta el fondo, realmente, pero se ha perdido el temor, se ha perdido el temor y nosotros sigamos temiendo al Señor y sigamos enseñando y sigamos predicando, sigamos, hermanos, obedeciendo, porque el Señor va a venir por los fieles de la tierra. Es lamentable cómo hoy en día la iglesia realmente ha perdido lo más valioso, el amar al Señor. Y sabemos que el Señor es amor. Y muchas veces se aferran a ese mensaje, no, si Dios es amor, si Dios es amor, si Dios es amor, pero se olvidan que también dice la Escritura que Él es fuego consumidor. Se olvidan de eso. Y aquellos que se han apartado del temor, del amor, de la obediencia, hermanos, de estar allí amando la palabra, un día van a sufrir el castigo eterno, no porque Dios sea malo, simplemente porque se va a cumplir lo que dice, hermanos amados, que la paga el pecado en muerte, se va a cumplir de que nuestro Dios se va a transformar en el Dios de la justicia. Y la justicia de Dios demanda muerte. Es así, porque la paga el pecado de la muerte. Él es santo, Él es poderoso, Él es perfecto, pero Él no puede habitar donde hay pecado. Entonces, hermanos amados, ¿cómo se ha perdido el temor? Yo reflexiono en esta hora y ojalá que aquellos que estén viendo este video, que lo van a ver más tarde o que están escuchando a través de la radio, puedan recapacitar y autoexaminarse y decirse, estoy en el temor del Señor, estoy obedeciendo a la palabra, estoy agradando a mi Señor. No estamos para agradar a los pastores, no estamos para agradar al evangelista, estamos para agradar a aquel que nos compró, aquel que murió por nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias, mi querido hermano. Usted me trajo a la mente una pregunta que una vez me hicieron, ¿verdad? Una persona que todavía no conoce del Señor me dijo, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué envía a tantas personas al infierno? Miren qué palabra me dijo Pregunta él. Pero capciosa, él pregunta lo capciosa. hacía con el ánimo de pronto de que yo no tenga esa, esa respuesta a tiempo, ¿verdad? Pero el Señor así, cuestión de segundos, me dio la respuesta, mis queridos hermanos. Y me supo indicar a través del Espíritu Santo que Dios Amén. no envía a nadie al infierno, mis queridos hermanos. La gente se va solita caminando. Amén. Porque Mentiras de cabeza. esa decisión la tomamos nosotros. Yo decido con quién me voy. Yo decidí irme con Cristo, mis queridos hermanos. Amén. No sé esa persona que me dijo eso, ¿dónde estará ahora? Que el Señor tenga misericordia de él. Amén. Bien, mi querido hermano Clever, ¿estamos listos? ¿Tienes el Bueno, uso de la palabra? basado todo lo que estamos analizando, entrando en un desarrollo, el principio de la
de Jehová. Es importante saber esto porque también una persona que es temerosa es un servidor de Dios, pero primeramente sirviendo. Se te escucha entrecortado, Clever. A las mujeres. Vamos a leer con la Biblia. Está el desarrollo rápido. Hermano Pastor Clever. Perdón, ahí me escucha. Hermano Pastor. 34. Hermano Pastor Clever. Tiene muchos dispositivos prendidos, por eso está lento el internet. No se escucha, pastor. Clever, no se te escucha. Parece que tienes problemas de conectividad. Bueno, vamos hasta que Pastor Clever arregle su situación de conectividad aquí con el Pastor Rafael. Pastor. Siguiendo la línea de nuestro hermano Pedro, no solamente las mujeres son las que se pasan ahora pegadas, bueno, ropa pegada, sino estamos encontrando que los hombres también están haciendo lo mismo. Hay hombres sensuales como, ¿verdad? Como Sansón. Sí. Amén. Se ha perdido totalmente un respeto en el altar de Dios. Una cosa increíble. Yo traje los otros días un estudio que mi pastora me dijo que si podía algo y estaba de vacaciones. Y como estábamos hablando de ser el programa del discipulado, trae una introducción y una de las cosas que yo soltaba y decía era que cuando tú te paras adelante de un altar, tú tienes que saber, cuando tú vas a ministrar a través de la música, cuál es el propósito que tú estás haciendo. No es que cantes bonito, no es que entones, es que cuando tú cantes, tú tienes que tener esa unción divina de Dios para que pueda impactar a las vidas que están allí. Porque hay muchas vidas que llegan amargadas de su vida y necesitan algo que los llene. Y muchas veces cuando tú llevas una alabanza con respeto y con temor a Dios y con una indignación de que tú quieres que Dios se glorifique, entonces tú estás haciendo el propósito de un altar. Hay mucha gente que se para en un altar para predicar, que dicen que es para predicar, pero no son predicadores, son oradores porque les gusta tirar chistecitos, son unos payasos encima en el altar. Y el altar no es para eso. El altar es simplemente para llevar un respeto de la palabra de Dios a las vidas necesitadas y para que Dios obre a través de tu espíritu, tanto en la música, en el mensaje, en la oración, en lo que tú quieras hacer, pero en el altar es que tenga un respeto. Y se ha perdido totalmente. Se ha perdido. Ahora cualquier persona se trepa un altar y nadie le dice nada. Hay una iglesia que yo asistía que me indignó tanto ver un pastor de jóvenes treparse en un altar en pantalones cortos, con chancleta metedeo y una ticho como la mía, a tocar instrumentos. Y cuando se acaba todo esto, yo le digo, pastor, usted acaba de ver lo que ese hombre acaba de hacer. Y él me dice, no, hermano, lo que pasa es que en Puerto Rico no es lo mismo que aquí. Aquí es diferente. Y yo le digo, esta Biblia que yo tengo, ¿es la misma que se usa aquí? Y me dice, sí, hermano, es la misma. Ah, pues entonces es la misma palabra, ¿verdad? ¿Cómo tú permites que una persona se me trepe un altar en esa forma? Ah, porque iba a jugar, su hijo iba a jugar soccer y lo iba a llevar después del culto. Esa es la capacidad de la gente que está haciendo hoy en día, de los que estamos como iglesia, estamos nombrando el hombre a personas como pastores cuando el hombre no tiene ni vocación para estar nombrando a nadie. Deja que el Espíritu haga la ordenación, deja que el Espíritu Santo comience a trabajar con esa persona y cuando esa persona, Dios vea que él está en una capacidad total, entonces Dios te deja saber a ti cuándo el tiempo de esa persona, pero no ha habido un temor total a Dios en esperar que Dios mueva las cosas a su manera. Y cuando tú brincas sobre esto, cuando tú quieres tomar decisiones por Dios, ya tú no tienes un respeto por Dios, porque tú le estás diciendo a Dios, tú no sabes lo que estás haciendo, yo sé lo que voy a hacer. O cuando tú lo quieres hacer porque la persona es cash luna, tiene, y sus diezmos son buenos, entonces hay que tenerlo tranquilito, porque mira, ese que no mueve la iglesia con el dinero, ese que me paga el salario a mí con el dinero. Mire, es mejor ser pobre y digno que ser un rico y perderse.
Amén. Y esto es lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Estamos dejando como pastor que cualquier charlatán se nos trepe en el altar, tanto político, músico mundano, personas que no conocemos, a maldecir la iglesia en el altar. Nosotros le decimos, pues gloria a Dios, aleluya, amén. Aló. Y no estamos pendientes de lo que estamos escuchando, ¿sabes? Y esto es lo que está pasando. Y esto es triste. Estos casos son bien tristes. Porque ahora mismo en Proverbios, capítulo 15, versículo 19, dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y eso lo mencionamos ya. ¿Sabes? Y la turbación es lo que está ahora mismo ganando terreno en la iglesia. Porque no ha habido un respeto, porque nadie se ha parado con el poder del Espíritu Santo a parar y ponerse a la gente en su lugar y a reprender a la gente cuando están haciendo las cosas no indicadamente correctas. Y esto es lo que estamos llegando. Entonces, hay que estar un sitio nada más. Mira, la iglesia no debe ir en una forma callejera. En la iglesia, cuando tú entras con respeto. Y eso es así. Si no te gusta, vete para tu casa. ¿Sabes? Yo no voy a la casa de nadie en pantalón en bikini ni en pantalones cortos y le falta el respeto a nadie en su casa en mi forma de vestir. Pero en la iglesia de Dios, donde yo dirijo, nadie tiene que venir allí a faltarme respeto a mí y mucho menos a Dios. Cuando hay unas dogmas, cuando hay una doctrina bíblica que nos dice claramente cuál es el comportamiento de un ser humano ante ciertos sitios. Y esto es algo normal. Personas que se tiran un Facebook así, yo he visto mujeres que son cristianas, ¿qué hace esta loca? Amén. ¿Qué hace esta loca? O comentarios de un varón que perdió la tabla y pone comentarios, pero qué estupidez está escribiendo este Facebook. O sea, esta es la persona que entonces me va a dirigir una iglesia o me va a predicar o me va a cantar. Yo le doy una patada que se vaya para su casa, porque son expresiones que no son de Dios, son expresiones del diablo y se dejan utilizar con una facilidad del enemigo y después están dando gloria a Dios. Y hombre, mire, hay que darle la historia para que se laven la boca muchas veces, porque no sabe lo que ellos dicen ni lo que hablan ni lo que piensan. Y estas son las personas que quieren entrarse en un altar a ministrar a la vida. ¿A qué vida tú vas a ministrar si tú has estado todo el tiempo ministrando con el diablo para aquí y para abajo, lo tienes en tu espalda, lo montas en el carro, te olvidas de Dios? No puede hacer, no puede ni correr un vehículo de motor y obedecer las leyes terrenales. Entonces, ¿cómo entonces tú vas a poder llegar a tener un respeto hacia Dios cuando tú no puedes, cuando tú ni tú mismo te respetas? Y esto duele, y esto uno lo ve, pero hay que decirlo, porque ya se acabó el tiempo de estar pasando la mano tibia, suavecita. Mire, denle un correazo que brinque como un cabrito y se cajile y se vaya para la jaula y se correja. Pero la gente no quiere hacer esto. La gente, ay bendito, no, porque lo que pasa es que se me vale más, porque se vaya. Que se vaya, porque ¿sabes? Ellos son los que son los que deciden si están con Dios o con el diablo. O sea, ellos quieren tirar una línea, para hacer la misma línea, decir, aquí estoy. ¿Sabes? No, y la realidad es que no han entendido todavía que si son fríos o son calientes, pero tibios, Dios lo va a vomitar en su boca. No, esa parte parece que se le bojó en la Biblia. Y esto es lo que tenemos hoy en día. Pero todo esto es a base que no quieren estudiar, que hay una ausencia increíble en la iglesia cuando se va a dar estudio. Siempre hay una excusa que no justifica ni al perro para no llegar. Y esto es el problema. Ay, bendito y padre, pero se van a ver novelas, se van a meter en el Facebook a ver cosas, se van a ver películas, pero no pueden estudiar la palabra de Dios, que es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Mire, escudriñe mi palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y mire, métese en la Biblia a buscarse conocimiento, pero no hay respeto a Dios porque nadie quiere saber de Dios. Yo quiero saber de Dios cuando te metí en problemas. Es todo. Eso es lo que te dicen. Que mire, si Dios ve que la única forma que tú lo buscas y va a haber respeto hacia él, pues entonces el problema te va a dar todo el día. Entonces no te quejes. Ah, ¿verdad, hermano José? No te quejes. Si se rompe el tubo y se te ahogan 1000 pollitos, entonces hubo una negligencia ahí, porque no nos dio los pollitos a nosotros. Adelante, Alejandro. Oiga, hermano, perdón que le interrumpa el pastor Alejandro. Oiga, usted Diga, como sí. que es amigo de José Gilero, oiga. Ha estado arrodillado esta semana. Usted, hermano, me dejó así, vea. Sin duda alguna, palabras certeras lo que nos está comentando mi querido pastor Rafael. Y mire que esto sucede en el pueblo de Dios. Esto sucede en la iglesia de Cristo. Es muy Amén. lamentable, mis queridos hermanos. Pastor Clever, ¿ya estamos listos?
Sí, estamos listos. Está un poco mal el internet, pero bueno, el tema es la sabiduría y el temor de Jehová. Yo les decía antes que aún hasta para servir en la congregación y tener esta sabiduría que la otorga Dios, hay que someterse tanto a la palabra como someterse y sujetarse al ministro. 31. Dice Josué Ben Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, pues Moisés había impuesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron tal como Jehová le había ordenado a Moisés. Mire, leer la historia de Josué. Acuérdense que Josué en la Biblia textual dice que era un ministro de Dios en la Biblia. Escuche usted, cuando hay un hombre o una mujer que quiere servir a Dios, primeramente lo manda a que sirva al ministro de Dios. La Biblia nos enseña aquí en Josué que era servidor de Moisés en una versión. En esta versión dice ministro de Moisés. En la otra versión dice asistente de Moisés. Acuérdense que la sabiduría que tuvo este hombre, que fue el sucesor de Moisés, fue por la sujeción al ministro de Dios. Y acuérdense que aunque Moisés hablaba cara a cara, él se sujetaba a Moisés. Y que ninguno de los hijos de ellos sucedieron el cargo del siervo, sino Josué. Pero lo que me impresiona bastante, en el capítulo 1 del libro de Josué, el versículo 8, dice: no se aparte de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en ella, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está escrito, porque entonces harás pero tu camino y tendrás buen éxito. Una persona que adquiere la sabiduría que es de Dios, dice que medita, lee, se instruye, vive, cumple y se cuida de hacer conforme a los designios de sus mandatos, no a los de él. Y como por ahí escuché, porque se me está encontrando el audio por el internet, es verdad, hoy en día los altares los han hecho, digámoslo así, una perversión, que no honran a Dios. Y aún hay ministros que se levantan no conforme a la voluntad de Dios ni de su palabra, sino conforme al beneficio de algo económico, de algo material, qué sé yo. Pero lo importante de todo esto es saber que Josué fue puesto porque fue lleno del espíritu de sabiduría por la imposición de manos del patriarca. Y eso es importante saber, porque cuando hay un hombre sabio que es llamado por Dios, él va a ser conforme a la ley que Dios mandó en aquellos entonces. Y eso sigue vigente. Como yo decía en los programas pasados, a Dios lo llamaban Yahweh, Elohim, Rafa, Shekinah. El nombre de él cambia, pero él no cambia, es el mismo desde el tiempo patriarcal al tiempo presente, es el mismo, él no cambia, sigue siendo el mismo y otorga la misma sabiduría. Hoy en la tarde anduve con un amigo mío que es médico y es un poquito acelerado. Y yo le decía, mira, mi hermano, tú tienes mucho conocimiento, tú sabes muchas cosas, conoces un poco de esto, pero pídele a Dios que te dé sabiduría, porque la sabiduría que es de Dios es muy diferente a la humana. Aún Pablo dice que la sabiduría del hombre es animal y diabólica, pero la de Dios es santa, es pura, y ahí no hay falla. Pero lo importante de todo esto, Dios le dice conforme a todo aquello que está en él escrito. Alguien me dijo, pastor, ore porque a Dios usted lo escucha. Quiere escuchar los deseos, cuál es la voluntad de Dios. No, la Biblia es la voluntad de Dios, léalo, ahí está. Quiere ser un hombre sabio, lea la Biblia, instrúyese, búscala, busca a Jehová mientras él pueda ser hallado. Y la verdad que en estos tiempos ya las cosas no son como aquellos otros tiempos que la gente era un poquito más temerosa de Dios. Pero mire qué dice, regresando a Proverbios.
versículo 14. Capítulo 14, versículo 6. El burlador busca la sabiduría y no la halla. No la halla. El burlador la busca. Imagínese usted. ¿Qué es un burlador? Es alguien que rechaza, alguien que ofende, alguien que trabaja. Clever, volviste a tener problemas con el audio. Se te cuelga la transmisión. Alguien que afrenta a algo. En pocas palabras, burlador es el inglés. Pero por tanto, esto que dice, el burlador busca la sabiduría y no la halla. Al que juega con Dios, por más que y se burla, no tiene nunca la sabiduría. Peor la dirección de Dios, peor el Espíritu Santo. Ahí está el chocarrero, como siempre lo he dicho. Y busca la sabiduría humana, sin duda alguna, el reconocimiento del ser humano, mas no de Dios. Lo importante de todo esto, que dice en otra versión, el malvado procura la sabiduría, pero no la hay. Imagínense ustedes la terminología que tienen en diferentes versiones. Esta es la versión de la Peshitta, el malvado. Imagínense que no va a tener la sabiduría de Dios. Peor va a ser guiado por Dios. Una persona que contiende, una persona que ultraja, no tiene sabiduría de Dios. Una persona que rechaza el evangelio de Jesucristo no tiene la sabiduría de Dios. O peor, que profesa el evangelio y lo practica a su manera, no tiene la sabiduría de Dios. Por eso es importante saber que nosotros que estamos aquí unidos en este medio es para dar a conocer las bondades de Dios y guiar al pueblo que nos ve a través de este medio, que busquen la sabiduría que no es nuestra, sino de Jehová, del Dios de los cielos, del creador del universo. Él le da a quien lo busca, a quien deja de ser una persona maltratadora, a quien deja de ofender, a quien deja de insultar a alguien, al que deja de hablar mal de alguien. Por eso la sabiduría de Dios es muy importante, que nosotros como hijos tomemos el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? La Biblia, ahí está escrita. Este logos que se rema cuando nos hable de lo mal que hemos hecho, las personas van a ser sabios cada más. Aló. Sí, Proverbios capítulo 2, verso 6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, en escudo a los que caminan rectamente. Bien, mis queridos hermanos, ya por el tiempo también, quiero comentarles también que en el Salmo 25 nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Mire cuántas cosas importantes nosotros estamos sacando, ¿verdad?, de este conversatorio que tenemos en esta noche. Salmo 34, verso 11 al 14 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñará. Si tenemos temor de Jehová, temor de Dios, Él nos va a enseñar aquí su divina palabra, mis queridos hermanos. El versículo 12 del Salmo 34, verso 12, perdón, del Salmo 34 dice, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Qué desea muchos días para vivir? El bien. Guarda tu lengua, dice, del mal, y tus labios de hablar engaño. Que nosotros debemos saber, mis queridos hermanos, y conocer que el temor de Dios nos va a alejar de todo lo malo, de todo el pecado, de toda la muerte, de toda chismosería que nosotros tengamos, de toda lepra que todavía nosotros podamos tener en nuestras vidas, en nuestro corazón, mis queridos hermanos. Haciendo más o menos un paréntesis y un resumen de lo que hemos visto en esta noche. Un tema muy interesante, espero que haya quedado claro para cada uno
de mis siervos que nos han sintonizado en diferentes emisoras a través del mundo, a través de las redes sociales, mis queridos hermanos. Cuando ya estamos con el tiempo, les voy a dar 2 minutos a cada uno para que una última reflexión y nos podamos ir ya despidiendo de la programación, descubriendo la verdad en Cristo. Hermano Pedro. Amén, gracias, muchas gracias. Solamente quiero, siervo, terminar con la parte del verso de Hechos capítulo 9, verso 31, que decía que la iglesia se había consolidado y luego dice que vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número y fortalecida por el Espíritu Santo. Cuando hay, hermanos, crecimiento, cuando estamos bendecidos y fortalecidos con su Santo Espíritu, es porque realmente estamos dentro del temor del Señor. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por esta invitación, Pastor Alejandro. Agradezco a mi pastor Denis Díaz, que está conectado con la radio Dimensión Apostólica de allá de San Pedro de la Paz. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Y me despido de ustedes, combatientes del 41, que el Señor les bendiga. Amén. Eso fue para usted, mi hermano José. Tranquilo, que en el cocolón lo arremango. Bueno, hay una petición de oración, por favor. Sí, hay por una favor, petición. Clever. Ayúdanos con eso, Clever. Por favor. Hay una petición de oración. La hermana María Rodríguez Abel Ramírez desde México. Un saludo a todos los que están en México por restauración de su matrimonio y Amén. por su esposo segundo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a pedirte por estas hijas tuyas que te han creído a ti, Dios mío, por una sanidad inmensa en su familia, en su vida espiritual, en sus cuerpos, Señor. Aún por la hermana Elizabeth Ramírez allá en México, enviamos tu palabra, Padre, por la restauración y la sanidad de su matrimonio, de su esposo Jaime Otero. Padre mío, vamos a ver tu mano benevolente sobre ese matrimonio, porque van a estar unidos como usted lo manda, como dice en su palabra. Los bendecimos a la distancia en el nombre de Jesús. Gracias, amén, Dios, porque está ahí. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gracias, mi querido hermano. Pastor José, Rafael Román. Dios le bendiga, amado hermano. La realidad que cada día nos tenemos que seguir buscando la presencia de Dios, la palabra de Dios, para que nos vaya dirigiendo, que nos vaya dando sabiduría y que nos vaya dando entendimiento de lo que nos estamos leyendo y poder comprender y vivirlo cada día. Y así, cada día, aportar algo en nuestra vida para que podamos ser un poquito mejor y llegar un poquito más allá hacia la presencia de Dios. Muchas veces nosotros hablamos y la gente dice, estos 5 pastores hablan demasiado fuerte, pero muchas veces dicen que el jamaqueo a la persona es lo que lo despierta. Y muchas veces las palabras duras son las que llegan al corazón y hacen entenderlo a uno como el error que uno está cometiendo. Así que lo único que notamos aquí es para seguir evangelizando y llevando la palabra de Dios. Dios le sigue poniendo palabras en el corazón a nuestro hermano pastor Alejandro Andrade. Le sigue trayéndola. Nosotros las recibimos 2 días antes, la desarrollamos una manera eficaz, lo más bíblico que podamos hacerlo, para que ustedes puedan recibir palabra de luz y palabra de esperanza y puedan sobrevivir en cualquier momento de angustia que se acerca, y recordarnos que, mire, amado hermano, hay un dicho en Puerto Rico que dice que Dios aprieta pero no ahoga. Así que la realidad es que en el caminar de Dios todas estas cosas van a pasar, y aquí sobrevive que estés más agarrado a Dios y que pueda sostenerlo y no soltarlo ni porque le ofrezcan $1 millón. Así que Dios le bendiga, Dios los guarde. Muchas bendiciones a cada uno de mis pastores y a todos los que nos están escuchando a través de Radio Inspiración Divina, a través de Radio Cristo Poder y a través de adoradores en Jesús allá en Chile, y allá donde Kelvin, que tiene un chihuahua que está bravo allá también y quiere hablar, se escucha acá. Bendiciones. Gracias, mi pastor Román. Creo que ese chihuahua va por el hermano Clever. Está buscando los pollitos. Es un schnauzer que me lo regalaron, bueno, y por ahí está haciendo bulla. Pero yo quiero despedirme con este Proverbio 18, versículo 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia.
Queridos hermanos, todos los que nos ven por este medio, decline su corazón voluntad de Dios y Dios obrará en su vida, le dará toda la sabiduría del lugar viendo su misterio que es el evangelio. La paz de Cristo me los cubra todos. Amén. Amén. Gracias, mi querido Pastor Clever. Pastor Cristo es poder. José Giler. El papá de los pollitos. Siempre tenemos pollitos. El cocolón. Oiga, hermano, usted me parece a mí como cuando Buboni recién, ahorita me está hablando así, hermano. Bueno, hermano, Pastor Clever Arroyave, para la próxima semana, que Dios le bendiga con una buena unción con ese internet que estaba medio malo. Saludos a todos ustedes, hermanos. Gracias por ese buen humor, gracias por esa amistad que han brindado hacia Cristo es Poder Radio y los hermanos de Casa de Oración Cristo es Poder. Bueno, quiero despedirme, no usando la sabiduría del rey Salomón allá en Cantar, donde dice el final de discursos todo esto, temed a Jehová. Voy a usar otro donde dice allá en el libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 4, diga la sabiduría, mi hermana eres tú. ¿Sí? Amén. Entonces agarrémoslas, hermano, agarrémoslas. Muchas de las veces, sí, no podríamos ser tan sabios, hermano, pero que nuestro corazón esté sumergido delante de la presencia de Dios. Que Dios les dé mucha sabiduría a todos ustedes. Hoy día ha estado suave, hermano, ha estado suave. Como dijo nuestro hermano Pedro Marilao, sí, creo que me están hincando por ahí, que sea tranquilito, que no sabe cuál es, Pastor Alejandro. Usted la eleva el 41, recuerdo. Dos semanas. Es un recluta. Un recluta. Pastor Clever Arroyave. Recluta quiere decir inservible, ¿no? Nosotros en Cristo somos servibles, ya sabe. Hay que romper el hielo para reírnos un momento. No, tranquilo. No, tranquilo. Yo me acuerdo cuando estaba nada. en el ejército, en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Oiga, era duro. Pues bueno, otro día hablamos de eso. Ay, hermano, sí. Bueno, aniñado, ese muchacho, aniñado, pelucón. Hermano, para todos los hermanos que nos sintonizan a través del mundo, como es allá en los Estados Unidos, allá en Chile también, todas las radios de antena y las radios online, reciban un cordial saludo los que hacemos Casa de Oración Cristo es Poder, y sepan que siempre están en nuestras oraciones, que son parte de este ministerio precioso que Dios nos ha dado a través de estos momentos, poder compartir la palabra del Señor, así como decíamos la sabiduría. Llamémosles hermanas, llamémosles, digámosles que el Señor es nuestro amparo, nuestro refugio en las tribulaciones. Conmigo, hermano, es un honor poder compartir estos momentos con ustedes y poder ser de bendición para muchos enojos, porque la palabra es fuerte, así como le decía el hermano, algunos dicen que estos 5 pastores hablan fuerte, ¿sí? El remesón también tiene que llegar, sí, el remesón también tiene que llegar a nuestras vidas también, hermano. Yo les contaré que cuando yo llegué primera vez a la iglesia, esta semana Dios me escogió así, y yo también llegué en bermuda, yo siempre he usado bermuda, toda mi vida he usado bermuda, hermano. Yo llegué a la iglesia y iba del boli, y después me pusieron y así todo sudado, todo, porque me encantaba el boli, pero... No me diga que esté bermuda en estos momentos, siervo. Yo sí, aquí sí ando todavía, aquí ando yo, aquí en la Tacunga, en San Quisili, la gente se queda así. Con el frío que hay allá. Pero yo ando así, ñaño, yo siempre ando así. Un pedazo de colón. Sí, así ande con chomba, pero yo siempre ando así, o sea, pero cuando me toca ir a la casa del Señor, hermano, yo voy como toca de irme. Yo cuando llegué a la iglesia, sí llegué. No. Yo sabía decir, mire, hermano, yo antes sabía decir, yo nunca me he de vestir como pingüino. Y tanto fue la presión de los hermanos que tuve que vestirme como pingüino para predicar la palabra del Señor. Pero yo creo que más de vestirse como pingüino, hermano, es tener la disponibilidad de amar a Dios, hermano. Es más, sí, que un traje bonito, que un traje Oscar de la Renta o rentado por Oscar. Yo creo que es mejor, hermano, que
Bueno, buena, mi hermano, bueno. ¿Qué es Déjalo mejor tener tranquilo, un... Oscar, siga. Quedó reventado por José. Pero yo creo que es mejor, hermano, tener un corazón humilde delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Sí? Un día un pastor predicaba y se ponía en pijama y decía, así andan muchos pastores predicando. Y yo le escribí, hermano, hay muchos pastores que son honestos y no tienen ni siquiera para comer y se presentan con lo que mejor tienen. Así que vea, no se metan en esas camisas 11 varas. Si usted vive en la United Station, donde hay mucho cash money, nosotros vivimos acá, donde ganarse $1, la gente... Pastor Román, pues hace pila. Donde hay cash hasta la luna, ¿no? Quedamos hasta la luna con él aquí hoy. No me voy a meter en problemas porque yo no le dije cash luna. Bueno, ya está. Ya. Que... Te van a venir, te van a visitar de Guatemala. No, acá en Ecuador, bueno, los manaban ya somos gente humilde y tranquila. En Guatemala también nos sintonizan, siervo, le anticipo, ¿ah? Ahí siempre habrá los como dijo Bonafón, siempre habrá los resentidos. Ha estado feo el internet. Entonces, hermano, ¿qué es lo que quiero decir con eso, hermano? Es un honor saber Tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es orar por todos los ministros. Amén, hermano. Es un placer. Y decir que sonreír también no cuesta nada, no cuesta plata. Religión, ¿qué quiere decir? La búsqueda insaciable de Dios hacia el hombre. Nosotros tenemos un Salvador que dejó su trono para venir a visitarnos a nosotros. Y nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y esperemos que seamos así hasta que el día que Cristo venga y me diga, ¿sabe qué, José? Fuiste un hombre fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? Así que no buscamos dinero, yo especialmente no busco dinero, no soy de esas clases de personas que siempre predicaremos mejor a Cristo que al billete, ñaño. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén, amén, mi querido hermano, por esas palabras. Quiero saludar antes de despedirnos a la hermana Isabel Marengo desde Chile, que nos pone saludos, ministros, aprendiendo, está con nosotros, dice. Sea bendecida en el nombre poderoso de Jesús. Bien, mis queridos hermanos. A Danielita también, a Danielita. No me sale aquí el nombre. No puede. Danielita no puede. Si la hermana Isabelita nos saluda, ahí está Danielita, porque sabemos que también la saludamos de aquí de Ecuador. Y gracias, mis queridos hermanos, siervos del Señor, a cada uno de ustedes, conociendo en esta noche el temor de Jehová que nos aleja de todo pecado. Mantengámonos siempre así firmes en el Señor, porque Él es nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestra paz. Y les anticipo, antes de terminar, mis queridos hermanos, que para la próxima semana vamos a tener un servicio realmente extraordinario. La Biblia y el matrimonio. Por eso les anticipo para que todos los que nos están sintonizando, que vamos a estar aquí nosotros, ¿verdad? Con nuestras esposas. Ese privilegio vamos a tener y a compartir con cada uno de mis queridos pastores, aquí los cuatro aquí del panel, ¿verdad? Entonces, siervo José, váyase preparando porque usted va a ser el coordinador de esa noche. Ay, hermano, en el matrimonio. Va a estar dirigiendo, mi querido hermano. Entonces, en el matrimonio, hermano, yo tengo preguntas bien conflictivas, hermano. No, tranquilo, yo sí más. Cuando nosotros, hermanos, hemos... mi querido hermano. Tengo mal el internet. Fracasado. Bueno, entonces, mis queridos hermanos, gracias. Un gusto para mí. Y recordemos siempre que Jesucristo siga formándose cada día en nosotros. Seamos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mis queridos hermanos. Será hasta la próxima, Dios mediante. Gracias, mis pastores. Hermano Román. La cuidado con ese Villuki. Cuidado con ese cash. Cuidado con ese Villuki. Aquí llamado Villuki. Pero mira, la Reina del Sur te va a buscar. Bendiciones, mi gente. Chao. Bendiciones.